Ya está. Como hoy día la clase se recorta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, a ver, una de las cosas que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en clases anteriores, ¿no es cierto?, era que, bueno, habíamos visto incidencia de impuestos, ¿no es cierto? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que en realidad la forma en que finalmente se pagan los impuestos, ¿no es cierto?, no depende de quién los recaude, digamos. O sea, que si yo, en el sistema chileno, por ejemplo, las personas, por ejemplo, hay varios sistemas de recaudación que son independientes unos de otros incluso. Por ejemplo, cuando tú pagas, cuando vas de compras, ¿no es cierto? Que si compras pan, por ejemplo, el tipo que te vende el pan, ¿no es cierto?, te cobra el impuesto a ti, y él se lo paga al Estado. ¿Te das cuenta? Se lo paga a la Tesorería General de la República, que si yo todos los meses hace una declaración de IVA, ¿no es cierto?, y entonces él descuenta los IVA de los impuestos que recibió por una parte, ¿no es cierto?, que los que pagó él, ¿no es cierto?, cuando compró los insumos, los materiales para hacer el pan, y, ¿no es cierto?, cuenta los IVA, ¿no es cierto?, que te cobró a ti, ¿no es cierto?, y hace un saldo, y con eso es lo que le paga al Estado a través del Servicio de Impuestos Internos, ¿ok? En ese caso, ¿no es cierto?, el comerciante, ¿no es cierto?, está actuando como un recaudador. Ya vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no es cierto?, de que en realidad quien recaude el impuesto, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con nada, no tiene ninguna importancia. ¿Te das cuenta? No tiene ninguna relevancia. En realidad, quien paga el impuesto, ¿no es cierto?, depende de la elasticidad de oferta y demanda. Eso es un resultado sumamente importante, ¿no es cierto? Así que si yo, porque típicamente en la discusión pública, ¿no es cierto?, se hacen comentarios diciendo, ya mire, aumentemos, que si yo, por ejemplo, una discusión que hubo hace muy poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, sobre este incremento, ¿no es cierto?, de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Se dijo, mire, vamos a crear un aporte adicional al fondo de pensiones, ¿no es cierto?, de un 4, de un 5%, ¿no es cierto?, algo por el estilo, ¿no es cierto?, en que el 3% lo va a poner el empleador y el 2% lo va a poner el trabajador. Comodoro, dijeron todos, ¿no es cierto? O sea, finalmente los empleadores se ponen con la pensión de los trabajadores. La realidad, ¿no es cierto?, es que no tiene ninguna importancia quién digas en la ley, ¿no es cierto?, que paga el impuesto. ¿Te das cuenta? Finalmente, ¿no es cierto?, es este juego de oferta y demanda, ¿no es cierto?, el que hace que sean unos u otros los que terminan pagando el impuesto. Habíamos dicho que se llama incidencia. O lo que es lo mismo, si la oferta de trabajo, ¿no es cierto?, que si es muy inelástica, ¿no es cierto?, lo único que significa que si tú le agregas una contribución adicional a la seguridad social, ¿no es cierto?, de cualquier tipo que sea, a los trabajadores les paguen menos, así de corto. Y de esa manera, una parte, ¿no es cierto?, de la cotización adicional la va a terminar pagando el empleador, ¿no es cierto?, o sea, la va a terminar pagando el trabajador y otra parte el empleador, ¿no es cierto?, pero la proporción que pague cada uno, ¿cierto?, va a depender, como te digo, de la elasticidad relativa de oferta y demanda. ¿Ok? Ese era como un poco el mensaje de fondo. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, que si yo con el caso de los impuestos verdes, ¿no es cierto?, que habíamos comentado en muchas oportunidades. En el caso de los impuestos verdes, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo mismo. De hecho, los impuestos verdes, ¿no es cierto?, son sospechosamente recaudadores. ¿Qué significa eso, no es cierto? Significa que se trata de impuestos, ¿no es cierto?, cuyas demandas son muy inelásticas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si tú le subes el precio, la gente los paga igual, y con eso aumenta la recaudación tributaria. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que tiene poca importancia, ¿no es cierto?, quién, desde el punto de vista de la política, diseña el impuesto, ¿no es cierto? El que lo paga finalmente, ¿no es cierto?, depende del mercado. ¿Ok? Esa es un poco la lógica de lo que estábamos diciendo en la clase anterior. ¿Tenemos dudas sobre ese punto o no? ¿No hay dudas? Qué bueno que no hayan dudas, reitero, ¿no es cierto? Este es un tema muy importante, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que una forma de política, ¿no es cierto?, que es muy relevante, ¿no es cierto?, en economía ambiental, tiene que ver justamente con la aplicación de impuestos. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la discusión es sobre quién recae en este tipo de impuestos. Les adelanto una cosa, que si yo, hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, a mediados de la década de los 90, en Chile, ¿no es cierto?, se discutió la extensión de jornada escolar. ¿Ok? Todos ustedes tuvieron clases mañana y tarde, me imagino, ¿no es cierto?, porque eso ya está viejito para ustedes, ¿no es cierto? Ustedes tuvieron jornada escolar completa que se llama la JEC, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Todos tuvieron clases todo el día. Bueno, antes de ustedes, ¿no es cierto?, en la década de los 90, hasta mediados de la década de los 90, hasta el año 95, 96, por ahí, ¿no es cierto?,
los estudiantes iban a clases en media jornada, en la mañana o en la tarde. ¿Cachai? Pero no las dos cosas. Fíjate lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando se amplía la jornada escolar. Cuando se pasa la jornada escolar completa, significa que la capacidad de los colegios se disminuye a la mitad de un solo golpe, porque ya no pueden recibir alumnos en la mañana y en la tarde, reciben todos los alumnos, ¿no es cierto?, en una sola jornada. Eso requirió muchísimo dinero, mucha plata, ¿no es cierto?, para ampliar colegios, para aumentar la capacidad de los colegios. De hecho, algunos sostenedores privados, ¿no es cierto?, dijeron, oiga, nos están reventando el negocio, ¿no es cierto?, porque ahora se reduce violentamente la capacidad del colegio a la mitad. El Estado les tiró préstamos, ¿no es cierto?, para que pudieran ampliar la capacidad del colegio. Cuento corto. Para hacer todo eso, ¿no es cierto?, se dijo, bueno, se necesita plata, se propuso una reforma tributaria. Y la reforma tributaria básicamente consistió, ¿no es cierto?, en aumentar los impuestos al tabaco, al alcohol y los combustibles. ¿Okay? Uno de los principales opositores a esa medida, ¿no es cierto?, fue un partido de oposición en esa época, ¿no es cierto?, Renovación Nacional, cuyo presidente era el actual presidente, Sebastián Piñera. Y el argumento que él dio, ¿no es cierto?, fue decir, mire, cuando usted sube impuestos, ¿no es cierto?, que se llama al alcohol, por decirte algo, lo que termina ocurriendo, ¿no es cierto?, es que los niños toman menos leche. Lo que está diciendo con eso Piñera, ¿no es cierto?, es algo bastante obvio, ¿no es cierto? Si la demanda, ¿no es cierto?, por alcohol es inelástica, ¿no es cierto?, lo que vimos en la clase anterior, es poco sensible a esta cosa. Entonces, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí es que la gente, ¿no es cierto?, va a seguir comprando la misma cantidad de botellas de alcohol, ¿no es cierto?, la misma cantidad de cigarros, ¿no es cierto?, va a seguir cargando la misma cantidad de combustible, pero más caro. ¿De dónde saca esa plata? Bueno, del gasto en otros bienes. ¿Qué otros bienes? Por ejemplo, la leche de los niños. ¿Ok? Esa es parte de las discusiones, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver habitualmente. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en ese caso lo que estamos diciendo es que en realidad, finalmente, ¿no es cierto?, cuando uno aplica impuestos y subsidios, no sabe muy bien qué es lo que está grabando. ¿Ok? Eso tiene un nombre, ¿no es cierto?, se conoce como el teorema del second best, ¿no es cierto?, en que, en general, ¿no es cierto?, una forma de aminorar este tema, ¿no es cierto?, esto yo creo que lo veo como sumamente importante, ¿no es cierto?, porque son ya extensiones del tema que vimos en la clase anterior, así que quizás, por un poco de claridad, ¿no es cierto?, vamos a dejar algunas ideas grabadas, ¿no es cierto?, en la pizarra, ¿les parece? ¿Sí? Entonces vamos a dejar de compartir esto, ¿no es cierto?, y vamos a pasar a la pizarra, ¿no es cierto?, para dejar algunas cosas más o menos fijas, ¿no es cierto?, sobre este tema. Veamos, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que, por una parte, ¿no es cierto?, la incidencia de un impuesto, depende, ¿no es cierto?, entonces, de la sensibilidad de la sensibilidad relativa de oferta y demanda. ¿Ok? Básicamente la idea ahí, si ustedes se acuerdan de los monitos que habíamos visto en la clase anterior, habíamos dicho, mira, mientras menos sensible, ¿no es cierto?, mientras menos sensible a la función, menos sensible oferta, demanda, entonces eso implica que paga una proporción más alta del impuesto. ¿Ok? Eso es lo que, una de las cosas que habíamos dicho en la clase anterior. ¿Ok? Lo dejamos por escrito ahí para que no queden muchas dudas. Lo siguiente que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, es como bien importante, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de la demanda, ¿no es cierto?, que si yo, no es solamente demanda, es también oferta. El ejemplo que di antes que entraran algunos alumnos, ¿no es cierto?, tenía que ver con el mercado del trabajo. Pero digamos, ¿no es cierto?, por ahora, ¿no es cierto?, que pensemos en la función de demanda. Si la función de demanda, si quieren hagamos un monito también en esta parte, no sé si vale la pena estar haciendo gráfico en este punto, pero digamos, pensemos, por ejemplo, que si yo que este que está acá, ¿no es cierto?, es el mercado, ¿no es cierto?, que si yo del trago, de la cerveza, ¿no es cierto?, que si yo qué. ¿Ok? Digamos que la función de demanda por cervezas es una función así, bien paradita.
bien poco sensible. Ustedes se dan cuenta, significa, ¿no es cierto?, que yo puedo cambiar mucho los precios, ¿no es cierto?, la cantidad demandada varía muy poco. ¿No es así? Pensemos, por ejemplo, que yo tengo, que el precio de la cerveza, ¿no es cierto?, por ejemplo, está ahí. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que la gente consume hasta ahí. ¿Estamos? Y yo supongan ahora que yo subo mucho el precio y lo subo por acá arriba. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que el cambio en la cantidad demandada de cerveza, ¿no es cierto?, es casi nada. Esta es una función sumamente inelástica, o sea, una función muy poco sensible. Más adelante vamos a ver con más precisión lo que significa elasticidad y qué sé yo qué. Este es el caso de la demanda por cerveza. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Mira, si yo aplico un impuesto, ¿no es cierto?, con independencia de cómo sea la función de oferta, dibujemos la oferta así por molestar, digamos, simplemente, ¿no es cierto? Digamos que la función de oferta anda como por aquí, ¿no es cierto? Ahí para que se vea más elegante simplemente, ¿no es cierto? El impuesto hizo, ¿no es cierto?, que la función de oferta de cerveza retrocediera, ¿no es cierto?, y se pusiera por acá arriba, ¿ok? Lo que me interesa a este punto, ¿no es cierto?, es que los tipos que compran cerveza, ¿no es cierto?, van a pagar todo este cuadrado que está acá. ¿De dónde sale eso? Sale del excedente del consumidor, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Marquémoslo. Esto que está acá, ¿no es cierto? Y pongámosle un relleno a eso, ¿no? Epe. Todo eso que está acá, ¿no es cierto?, es lo que terminan pagando los consumidores por la cerveza. ¿No es así? Eso es pérdida del excedente del consumidor del que compra cervezas. ¿No es así? Bueno, ¿y de dónde sale esa plata? Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que si yo cuando explicamos esta cuestión del excedente del consumidor, ¿no es cierto?, dijimos, mira, supongamos que si yo que tú valoras mucho comprarte un par de zapatos, ¿no es cierto?, y resulta que lo encuentras más barato. Bueno, hay un excedente, ¿no es cierto? Ahí aparece un excedente positivo. En este otro caso, ¿no es cierto?, cuando aplicamos un impuesto, lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, es que hay una pérdida del excedente, además de la pérdida social y todo lo demás. ¿De dónde sale ese excedente? Bueno, del gasto en otros bienes. ¿No es así? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, efectivamente, si nosotros le ponemos un impuesto, ¿no es cierto?, a las cervezas, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener que dejar de consumir otras cosas. ¿Ok? En un contexto de decisiones familiares, ¿no es cierto?, donde, qué sé yo, los cabros chicos importen menos que un paquete de cabrita, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, sea el gasto en los niños el que disminuye, ¿no es cierto?, porque aumentó el precio de las cervezas. ¿Ok? Eso, ¿no es cierto?, tiene un nombre. ¿Ok? Este efecto, ¿no es cierto?, distorsionador que producen los impuestos, ¿no es cierto?, sobre las decisiones individuales, ¿no es cierto?, tiene un nombre, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las políticas tributarias, digamos. Eh, de hecho, ¿no es cierto?, se supone, ¿no es cierto?, que lo mejor que se puede hacer en ese caso es que si nosotros necesitamos que el Estado recaude plata, ¿no es cierto?, la mejor solución es aplicar un impuesto de tasa pareja a todos los bienes. ¿Ok? La misma tasa a todos los bienes, por dos razones. Primero, porque el impuesto va a ser más bajo ahí, ¿no es cierto? Si yo necesito recaudar una cantidad fija de cifras, ¿no es cierto?, de plata, ¿no es cierto?, y aplico el impuesto a dos o tres cosas, ¿no es cierto?, el impuesto tiene que ser muy alto. Pero si se lo aplico ese mismo impuesto, ¿no es cierto?, para recaudar esa misma cantidad de plata a 1000 o 5000 cosas, ¿no es cierto?, el impuesto va a ser chiquitito. Pero lo segundo es que no cambia los precios relativos de los bienes. ¿Ok? O sea, cuando yo subo el impuesto de esta manera de las cervezas, ¿no es cierto?, lo que me ocurre, ¿no es cierto?, es que el litro de leche medido en botellas de cerveza, ¿no es cierto?, se hace mucho más caro. ¿No es así? O sea, con una cerveza, ¿no es cierto? Qué sé yo, si una cerveza vale, no sé, 1000 pesos, ¿no es cierto?, eso equivale más o menos a un litro de leche, ¿no es así? Y si yo hago que la cerveza cueste 1500 pesos, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, que una cerveza pasa a costar un litro y medio de leche. ¿Se dan cuenta? Lo que nos ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que distorsionamos los precios, ¿no es cierto?, y además, ¿no es cierto?, producimos cambios, ¿no?, una pérdida del excedente del consumidor. Bien, eso lo alertó Piñera, ¿no es cierto? Pero lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, está en lo que estábamos diciendo recién. Dejémoslo como recordatorio, ¿no es cierto? Aquí aparecen dos cosas, ¿no es cierto? Lo primero, una pérdida del excedente por la aplicación del impuesto. Y lo segundo que nos ocurre, ¿no es cierto?, es que tenemos una distorsión de los precios relativos.
¿Ok? Estas dos cosas, ¿no es cierto?, nos llevan a que haya que ser muy cuidadoso con la aplicación de impuestos, ¿no es cierto?, porque, como les digo, los efectos de la aplicación de impuestos son inciertos. Uno no sabe finalmente qué es lo que va a ocurrir cuando uno aplica un impuesto como cualquiera que fuera, ¿no es cierto?, que sea discriminador, en el sentido, ¿no es cierto?, que está aplicando un impuesto por un lado, ¿no es cierto?, y está ocurriendo otras cosas. De hecho, la experiencia con impuestos verdes en Chile, ¿no es cierto?, es bastante mala. En algunos casos, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, en la última reforma tributaria, ¿no es cierto?, la del 2014, ¿no es cierto?, por ejemplo, se enfatizó la idea, ¿no es cierto?, de los impuestos a los combustibles fósiles. ¿No es así? Ya sabemos que los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, son más caros en Chile, ¿no es cierto?, que en muchas partes del mundo. Son más caros que en Estados Unidos, de hecho. Los combustibles fósiles estamos refiriendo a los derivados del petróleo principalmente, ¿no es cierto? Estamos hablando del gas, del, qué sé yo, de la benzina, del queroseno, del diésel, de todas esas cosas. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que en Chile, ¿no es cierto?, están 3 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Entre ellos ciudades como Coyhaique, Temuco, eh, eh, y no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, pero esas 3, bastan esos 2 ejemplos. Coyhaique y Temuco, de las dos de las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Cómo ocurre eso? Eso lo habíamos comentado en clases antes, ¿no es cierto? Y lo que nos está ocurriendo ahí, muchachos, simplemente es que la gente no porque tenga impuestos o lo que sea, ¿no es cierto?, va a dejar de calefaccionarse. Igual va a necesitar calefacción, porque en esa ciudad hace frío. Entonces lo que hacen finalmente, ¿no es cierto?, es que empiezan a usar un combustible que sea más barato, la leña. Y la leña es más contaminante que los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, y además es más dañina. ¿Se dan cuenta? El resultado de la aplicación de impuesto verde, ¿no es cierto?, tuvo un resultado, ¿no es cierto?, que era exactamente lo opuesto del que nosotros esperábamos. En lugar de descontaminar, ¿no es cierto?, en realidad contaminamos más, ¿no es cierto?, y además de manera más peligrosa. ¿Ok? Eso es por esto que está acá. Por estos dos efectos cruzados que tenemos acá, ¿no es cierto?, cuando nosotros aplicamos impuestos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda sobre este punto, muchachos? Estamos bien. Los impuestos, ¿no es cierto?, por tanto, ¿no es cierto?, cuidado con eso, ¿no es cierto?, tienen efectos indeseables, ¿ok? Depende, ¿no es cierto?, como les decía, ¿no es cierto?, de la elasticidad relativa de oferta y demanda, ¿no es cierto?, la incidencia del impuesto. Y da lo mismo donde nosotros queramos aplicar el, qué sé yo, donde queramos que alguien recaude el impuesto, nos da lo mismo ese punto, ¿ok? El efecto, ¿no es cierto?, no deja de ser otra cosa. En este punto, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es que vamos a explicar un par de conceptos más, ¿no es cierto?, que están pendientes. Uno, ¿no es cierto?, es esta cuestión de la medida de la sensibilidad. La sensibilidad, ¿no es cierto?, de las funciones de oferta y demanda. Y lo otro que vamos a explicar, ¿no es cierto?, es un poco, ¿no es cierto?, algún teorema, si se quiere, ¿no es cierto? Vamos a especificar entonces qué es lo que entendemos entonces por un mercado eficiente, ¿no es cierto?, por un mercado competitivo, por un mercado perfecto, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a un tema, ¿no es cierto?, que es como bien importante, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Preferiría que partiéramos, ¿no es cierto?, entonces, y en la práctica eso va a ser la clase de hoy día, ¿no es cierto?, vamos a explicar entonces este concepto de sensibilidad. Aquí dijimos, mira, esta función de demanda es poco sensible o menos sensible que esta otra. Entonces uno dice, mire, mientras más paraditas las funciones parece que son menos sensibles, y mientras más acostadas, ¿no es cierto?, parece que son más sensibles. Bueno, ahí tenemos algunos problemas, ¿no es cierto?, porque eso va a depender un poco de la escala en que estemos trabajando, ¿no es cierto?, en los gráficos, ¿no es así? Si yo digo, mire, que si yo, esta cuestión son botellas de 350 centímetros cúbicos, no es lo mismo que decir, que si yo, botellas de 2 litros, ¿no es así? Por ahí va la cosa. Y bueno, el tema es, ¿no es cierto?, en que lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que además tenemos otro problema, ¿no es cierto?, que si yo, la sensibilidad de la función de demanda tiene el signo cambiado respecto a la sensibilidad de la función de oferta. Fíjate que el efecto es inverso. Cuando suben los precios disminuye la demanda. En la oferta, ¿no es cierto?, cuando suben los precios, sube la oferta. ¿Ok? Por lo tanto, además tenemos un problema de signo. Esta cosa se soluciona de la siguiente manera. Se define un concepto, ¿no es cierto?, que nosotros lo llamamos elasticidad. Esto mide, esto es una medida de la sensibilidad ante cambios
de argumentos, digamos, de argumentos, de cambios de argumentos, precios de bienes relacionados, digamos, ingreso, otras variables. En general, la elasticidad se usa para muchos conceptos, se aplican las elasticidades para muchas cosas, ¿no es cierto? Incluso en macroeconomía se aplica, se utiliza el concepto de elasticidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, para medir la sensibilidad de un país a las importaciones, a los precios del tipo de cambio, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que la elasticidad, ¿no es cierto?, es un argumento, ¿no es cierto?, que nos dice, mire, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuándo pasa una determinada cosa, ¿ok? Y la definimos de la siguiente manera. Vamos a partir, ¿no es cierto?, por la demanda, ¿ok? Vamos a decir, mira, la elasticidad de demanda. La elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, aquí podemos distinguir varios casos. Necesito letras griegas aquí, ¿no es cierto?, y por lo tanto, de nuevo, no es porque me guste escribir en griego, es más que, es porque, ¿no es cierto?, ustedes van a encontrar los signos en griego, ¿no es cierto?, en todos los textos de estudio, ¿ok? La elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, entonces la vamos a denominar con una letra, ¿ok? La elasticidad de demanda la vamos a denominar con una letra griega, nu. Y la elasticidad de demanda con la letra griega nu, con una sub X, ¿no es cierto?, esto va a ser la elasticidad, esto va a ser la elasticidad de demanda-precio. ¿Ok? Y esto se define, ¿no es cierto?, y esto es igual a la variación porcentual en la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio del bien. Fíjense, ¿no es cierto?, que estamos hablando de variaciones porcentuales. Esto nos permite aislar, ¿no es cierto?, nuestra medida de elasticidad, ¿no es cierto?, nuestra medida de sensibilidad, ¿no es cierto?, a las unidades monetarias, a las unidades físicas, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿ok? O sea, esto nos permite comparar, qué sé yo, el mercado de los cortes de pelo con el mercado de las locomotoras, ¿ok? Porque nos da lo mismo, ¿ok? Si aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, son locomotoras, ¿no es cierto?, no nos importa, lo que nos importa es la variación porcentual. Si aquí estamos hablando en dólares, en millones de dólares, estamos hablando en pesos, en rupias, en quetzales, me da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá es una variación porcentual del precio. Esto significa que esto es un número que no tiene dimensiones, es adimensional. ¿Ok? Lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto podría decir, podríamos escribirlo de esta manera, el cambio en el precio, ¿no es cierto? Este triangulito, ¿no es cierto?, es la letra griega delta, por si acá. No es que yo esté escribiendo de nuevo, esto es convenciones. Cambio en el precio. ¿Ok? Y esto otro que está acá, ¿no es cierto?, lo podemos escribir como delta P sobre P. Aquí estamos dando algunas identidades. O sea, esto podríamos escribirlo como Q1 menos Q0 dividido por Q0. Y esto otro podríamos escribirlo como P1 menos P0. El 0 denota, este subíndice denota, ¿no es cierto?, el momento del tiempo, dividido por P0. ¿Estamos claros? Y hay todas las derivaciones que a ustedes se les puedan ocurrir. Esta elasticidad, chanchitos, ¿no es cierto?, es una elasticidad, ¿no es cierto?, que esto nos mide, ¿no es cierto?, la sensibilidad de los cambios, ¿no es cierto?, que se producen en la función de demanda. Y de hecho, tiene algunos valores, ¿no es cierto?, que es de nuevo convencional. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si el precio cambia en un 10%? Puede ocurrir que la cantidad demandada disminuya en más de un 10%, que si en un 20%, en un 30%. Puede que no le pase casi nada, como podría ser, por ejemplo, el caso de la cerveza, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, ojo, son valores negativos. Estos valores negativos, ¿no es cierto?, significan, ¿no es cierto?, que lo que yo tengo, ¿no es cierto?, es que la elasticidad de demanda está desde el 0 hacia la izquierda, hacia acá.
Supongan, por ejemplo, que sé yo, que si suben los precios en un 10%, ¿no es cierto? Significa que la cantidad demandada disminuye en un 10%, por ejemplo. Significa que este coeficiente, ¿no es cierto? Este numerito va a ser igual a menos 1, por aquí. ¿Estamos claros? Si suben los precios, ¿no es cierto? Que sé yo, si el precio baja, digamos, por ejemplo, que sé yo, en un 5%, pero la cantidad demandada, ¿no es cierto?, aumenta ahora, fíjate que el ejercicio lo dice al revés. Dije, ahora el precio bajó en un 5%, ¿no es cierto? La cantidad demandada va a aumentar, ¿no es así? Supongamos que la cantidad aumentada, la cantidad demandada aumenta en un 10%, porque bajaron los precios en un 5%. En ese caso, este coeficiente va a ser menos 2, por acá. Y ahora supongamos, qué sé yo, que sube el precio, ¿no es cierto?, en otro 10%. Ahora baja el precio en un 10%. Pero la disminución de la cantidad demandada, ¿no es cierto?, es solamente un 5%. Bueno, significa que la elasticidad es menos 0,5. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, mientras más sensible la función de demanda, ¿no es cierto?, el número es más negativo. O sea, uno diría, es menor. Es menor, claro, el menos 2 es más chico que el menos 1. Pero en realidad, ¿no es cierto?, significa que es más elástica. Esto nos produce un lío, ¿no es así? O sea, conceptualmente uno dice, bueno, ¿cómo? Una función más elástica, ¿no es cierto?, tiene un coeficiente más chico. En valor absoluto, no, ¿no es cierto? Entonces, en general, ¿no es cierto?, se habla también, en general, ¿no es cierto?, en los libros de texto se van a encontrar con esta otra expresión, con el módulo de la elasticidad de demanda. ¿Ustedes se acuerdan de haber visto la función módulo en matemáticas? ¿Alguno de ustedes no sabe lo que es el módulo de un número? Función módulo, ustedes tienen que haberle dicho, ¿no es cierto?, que la función módulo de x se escribe de esta manera. X, ¿no es cierto?, sí, tal que x mayor que 0. X, tal que x menor que 0. La función módulo es simplemente, ¿no es cierto?, la función valor es lo que también en algunos cursos a lo mejor lo ven de esa manera, lo llamaron valor absoluto, ¿no? ¿Todavía no se acuerdan de nada de eso? En módulo, ¿no es cierto?, la función de la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, sí suena más lógico. O sea, decir, mira, si el módulo de la función de la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, es 2, ¿no es cierto?, significa que eso es más elástico que una cuyo módulo sea 1. Sabemos que son valores negativos, ¿no es cierto?, pero ahí sale más intuitivo, ¿no es cierto?, hablar de esa manera, en los módulos. ¿Ok? A ver, se lo explico con pera y manzana. Mira, un valor algebraico, ¿no es cierto?, te diría, mira, este lápiz está vuelto hacia el lado, no sé, hacia el lado derecho. Entonces, el largo de este lápiz, ¿no es cierto?, son 10 centímetros. 10 centímetros positivos, ¿sí? Porque está hacia la derecha, parece una tontería. ¿Significa esto que pues, si yo pongo el lápiz para el otro lado, el lápiz mide menos 10 centímetros? No, ¿no es cierto? El lápiz mide 10 centímetros vuelto para el lado que esté, ¿no es cierto? Es un módulo. Eso es un valor absoluto. El lápiz mide 10 centímetros y punto. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. ¿Ok? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que una manera, ¿no es cierto?, de expresar la elasticidad de demanda es a través de la función módulo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir entonces es que, no tengo más pizarra, lo que vamos a decir, ¿no es cierto?, en ese caso es que, vamos a decir que sí, el módulo de la elasticidad de demanda es mayor que 1, esta función le vamos a poner un nombre. Esta se va a llamar una función elástica. ¿Ok?
si el módulo, ¿no es cierto?, de la función de demanda es menor que 1, entonces vamos a decir que esta función es inelástica. ¿Estamos claros? La razón es obvia. Si el módulo es mayor que 1, significa que el cambio porcentual en la cantidad es mayor que el cambio porcentual en los precios. O sea, esta es una función como nerviosa, que reacciona mucho ante los cambios en los precios. ¿No es así? Si el precio sube en un 5%, ¿no es cierto?, por ejemplo, la cantidad demandada va a disminuir, ¿no es cierto?, en más de un 5%, un 6%, un 7%, un 10%, lo que sea. ¿Ok? Al revés. Una función va a ser inelástica, ¿no es cierto?, si es que su módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, es menor que 1. ¿Qué significa eso? Significa que si los precios suben en un 10%, por ejemplo, significa que la cantidad demandada va a disminuir, ¿no es cierto?, en un 5%, por ejemplo. ¿Ok? ¿Estamos claros en esa idea? ¿Sí? ¿Todo clarito? Esto está explicado en el Samuelson, por si acaso, ¿no es cierto?, también, por si acaso quieren repasarlo. Esta es la idea, ¿ok? Con esto medimos la sensibilidad de la demanda a los cambios en los precios, ¿ok? Esto mide la sensibilidad de la demanda a cambios en los precios del mismo bien. El problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que la función de demanda también tiene otras sensibilidades, también es sensible a otro tipo de variables, ¿ok? Entonces vamos a decir ahora, vamos a definir otra elasticidad, ¿ok? Vamos a borrar este pedacito que está acá. Y aquí, ¿no es cierto?, le vamos a agregar, ¿no es cierto?, a esto un coma y. Esta elasticidad de demanda, esto es una notación de nuevo, ¿ok? Esta función de demanda, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la elasticidad cruzada. Porque lo que está midiendo esto, ¿no es cierto?, son variaciones porcentuales en la cantidad demandada del bien X frente a cambios porcentuales en los precios del bien Y, otro bien, que podría estar relacionado. Digamos, para decirlo en matemáticas, ¿no es cierto?, esto es, ¿no es cierto?, equivale a decir, mira, la elasticidad, esta elasticidad cruzada, ¿no es cierto?, nos dice, mira, qué es lo que pasa con la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X cuando hay una variación porcentual en el precio del bien Y. ¿Estamos? Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que los bienes están relacionados unos con otros, ¿no es cierto? Eso lo habíamos comentado antes en las clases, ¿no es cierto? Habíamos dicho, hay relaciones obvias entre los precios, ¿no es cierto? La gente consume canastas de bienes, ¿no es cierto? Es decir, su mamá cuando va, qué sé yo, al supermercado, a la feria, donde sea, ¿no es cierto?, compra muchas cosas distintas, ¿no es así? Su papá, cuando, qué sé yo, cuando toma decisiones, ¿no es cierto?, de compra de cualquier cosa, ¿no es cierto?, también no compra una sola cosa, compra muchas cosas, ¿ok? Y está claro, ¿no es cierto?, que hay relaciones entre los bienes. Si, qué sé yo, si sube, por ejemplo, qué sé yo, el precio de los duraznos, ¿no es cierto?, lo más probable es que tu mamá compre plátano, ¿no es cierto? Claro, o algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea, va a desplazar, ¿no es cierto? Hay relaciones entre los bienes. Los bienes pueden ser sustitutos o pueden ser complementos, ¿no es así? En principio. De hecho, eso es lo que está midiendo esta cosa que está acá. En alguna medida, ¿no es cierto?, los bienes, ¿no es cierto?, pueden ser complementarios, pueden sustituirse unos con otros. Así que si sube mucho el pollo, por decirte algo, ¿no es cierto?, la gente probablemente va a comprar más cerdo o va a comprar más vacuno. Si sube el precio de la benzina, ¿no es cierto?, probablemente la gente lo que va a hacer es que va a empezar a usar más locomoción colectiva, por ejemplo. ¿Ok? Así como eso, ¿no es cierto?, hay bienes que también pueden ser complementarios. De hecho, ¿no es cierto?, esta elasticidad, ¿no es cierto?, que por supuesto también tiene, podemos extender la notación y decir, mira, esto va a ser el cambio, ¿no es cierto?, en la cantidad demandada del bien X sobre Q de X, ¿no es cierto?, porque es un cambio porcentual, ante un cambio en el precio del bien Y sobre el precio de Y. ¿No es así?
O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Esto podríamos verlo como el cambio en Q de X sobre el cambio en P de I, en el precio de I, por P de I partido por P de X, por Q de X. ¿Ok? Ahí se puede entretener, ¿no es cierto?, con la fórmula, ¿no es cierto?, que si yo, se va a dar lo mismo. ¿Ok? No da lo mismo, pero sí, ¿no es cierto?, es bastante evidente tanto el partido, ¿no es cierto?, para ustedes. O sea, ustedes ya tienen varios cursos de matemática encima y lo que estoy diciendo no es precisamente metafísica. ¿Ok? Bueno, esta elasticidad, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, puede ser negativa. Y también puede ser positiva. ¿En qué casos? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Si ocurre, ¿no es cierto?, que esta elasticidad es negativa, significa que cuando sube el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de otro. Eso aplicable al caso, qué sé yo, de, no sé, de la carne de pollo con la carne de vacuno. ¿Cómo son esos? Esos son bienes sustitutos. ¿Ok? Al revés, si esta elasticidad es positiva, ¿no es cierto?, significa que cuando sube el precio del bien Y, ¿no es cierto?, aumenta el precio del bien Y, significa que aumenta el consumo del bien X. ¿Ok? Este es positivo, los dos se mueven en la misma dirección. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son estos bienes? Lo puse al revés, el idiota. Esta cosa no es así. Eso me pasa por leso, por ir apurado. Estos bienes son complementarios. Y estos otros, ¿no es cierto?, entonces son sustitutos. ¿Ok? Y la razón es obvia, ¿no es cierto? O sea, es bastante evidente, ¿no es cierto? Si sube el precio de la carne, ¿no es cierto?, aumentará el consumo del pollo. Los dos son positivos, ¿no es cierto?, son sustitutos. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si sube el precio del azúcar, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir con el consumo de té? Bueno, eventualmente, si a la gente le importa el precio del azúcar, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que va a tomar menos té para no gastar tanta azúcar, ¿no es así? O sea, esto es negativo, ¿no es cierto?, y por lo tanto son bienes complementarios. ¿Ok? Esta es la información que nos entrega las elasticidades cruzadas. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, cuidado con esto, ¿no es cierto?, este cálculo de las elasticidades, ¿no es cierto?, supone estudio estadístico y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero es que lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, es que nosotros estamos descubriendo cosas que parecen ser como muy obvias, ¿no es así? ¿Alguien duda de que el azúcar con el té sean complementarios? Eso suena como obvio, ¿no es cierto? Ya, suena como obvio, pero no es más que un sonido, y suena mal, digamos. ¿Ok? Cuidado con esto. El sentido que tiene este tipo de cálculos, ¿no es cierto?, es porque nosotros estamos descubriendo qué es lo que pasa con las personas. En realidad, estas relaciones de complementariedad y sustitución, ¿no es cierto?, no son relaciones técnicas, son relaciones económicas. ¿Ok? Piénsenlo de esta manera. Supongamos, por ejemplo, que en este mismo ejemplo que estábamos hablando del azúcar y el té, ¿ok?, agreguémosle un bien más. Agreguémosle café. ¿Ok? Y supongamos ahora que sube el precio del café. Supongamos que sube el precio del café. ¿Qué es lo que ocurre? Si sube el precio del café, ¿no es cierto?, sabemos que el café, ¿no es cierto?, es complementario con el azúcar, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, entonces que debería disminuir el consumo de azúcar, ¿no es cierto? Suena obvio eso, ¿no es cierto? Epa, momento, pero hay un tercer bien, el té. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si pensemos de esta manera? Supongamos que porque subió el precio del café, ¿no es cierto?, la gente empezó a tomar más té. Obvio, son sustitutos, ¿no es cierto? Pero resulta que el té se lo toman más dulce. Entonces aumenta el consumo de azúcar porque
aumentó el precio del café. Entonces ahí aparecen como sustituto, como si fueran sustitutos, el café con el azúcar. ¿Ok? Este ejemplo, ¿no es cierto?, que puede parecer una tontería, ¿no es cierto?, está lejos de ser una tontería. En realidad, ¿no es cierto?, la condición que asumen un bien respecto del otro, ¿no es cierto?, tiene que ver con la forma en que la gente optimiza su consumo. Y no está dado por una relación técnica, está dado por una relación económica. Creo que los comenté en clase en alguna oportunidad. ¿Se acuerdan que comentamos el caso, ¿no es cierto?, del consumo de combustibles en Inglaterra con el alza de los precios del petróleo? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Claudia, ¿te acordáis de eso? Sí, más o menos. Ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto? En ese ejemplo que dimos hace algunas clases atrás, ¿no es cierto? Está clarito este concepto, ¿ok? O sea, la gente, las autoridades políticas, las empresas de negocio, ¿no es cierto?, se equivocan mucho con este tipo de cuestiones, ¿ok? Lo que suele ocurrir, ¿no es cierto?, es que dan por sentadas ciertas relaciones técnicas entre los bienes, ¿no es cierto?, y después se encuentran con la sorpresa que en realidad no funcionan como ellos creen que funcionan. Y eso pasa muchísimo. La relación de complementariedad y sustitución, ¿no es cierto?, es una relación económica basada en las preferencias de las personas. No es una relación técnica. ¿Ok? Chicos, se nos acabó el tiempo por hoy día. Vamos a tener que hacer una cosa. Paremos ahora la clase, pero hay que una decisión pendiente. Teníamos que ver un tema, ¿no es cierto?, con la próxima prueba. Deberíamos